Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso el que les traigo hoy de encuentros del tercer tipo, no muy habitual porque los protagonistas se parecen a seres humanos con unas sutiles diferencias y bueno, pues un caso que tiene a un protagonista que se llama Dionisio Yanca, que tiene una experiencia enigmática y traumática que desde luego pues es única en el fenómeno ovni, sobre todo por diferentes aspectos de su abducción que nunca habían sido vistos anteriormente. Vamos a ponernos en situación, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos ponemos en el día 27 de octubre de 1973. Aquí tenemos a Dionisio Yanca, que es pues este señor es camionero, pues tiene un perfil pues bastante llano, un hombre de pocas palabras, está soltero y está descansando en una casita muy modesta de su tío, un hombre que se llama Enrique Ruiz, ¿no? Bueno, esto ocurre en el centro de Bahía Blanca, en Argentina. Y bueno, pues este hombre empieza pues su turno de noche, dentro de unas pocas horas, decide echarse la siesta, porque tiene que conducir toda la noche, y entonces se despierta a las 6 de la tarde, ve una serie de televisión que era realista, directa y sin elementos fantásticos, y entonces sobre las 12:30 de la noche, pues coge y bueno, pues empieza a meter diferentes elementos de construcción en su camión, un Dodge 600, y entonces él tiene como ruta de transporte pues ir a la localidad de Río Gallegos, es un viaje rutinario de 2 días al sur del país. Bueno, pues ahí está Dionisio Yanca y hay un momento en el que para en una gasolinera ESO en la calle Don Bosco para cargar combustible y se da cuenta de que uno de los neumáticos está un poco flojo, pero bueno, no le da importancia y dice, bueno, ya cuando vuelva a parar a echar gasolina dentro de unas horas, pues lo vuelvo a revisar. Y entonces llega un momento en el que sigue su camino y mala decisión la de haber dejado ese neumático, porque resulta que por la ruta 3, a unos 19 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, se da cuenta de que el neumático está perdiendo el aire muy rápido, el volante empieza a vibrarle y entonces tiene que detenerse urgentemente para cambiarlo, se echa a un arcén de la carretera, ¿no? Y lamenta no haberlo hecho en la gasolinera con mucha luz, porque resulta que está en un sitio totalmente a oscuras, es una región con bosques y además es que no hay farolas, está a oscuras y apenas tiene un mecherillo y una linterna pequeñita para poder hacerlo todo, ¿no? Totalmente a oscuras, Dionisio Yanca empieza a sacar las herramientas, las llaves, el gato y comienza a desaflojar los tornillos para sacar el neumático, ¿no? Bueno, en esos alrededores totalmente oscuros, de repente ocurre algo totalmente inesperado, porque resulta que la carretera comienza a iluminarse con una tonalidad amarillenta y de hecho pues desde con una amplitud de unos 2 kilómetros. Dionisio Yanca me observa como en la lejanía una luz, pero dice, bueno, pues podría ser las luces de un automóvil Peugeot, de esos que tienen pues esas luces amarillas y que se utilizaban en los años 70, ¿no? Bueno, ahí está él, arrodillado, cambiando de neumático, sin prestar mucha atención, diciendo, bueno, pues será ese coche que tiene las luces muy potentes y bueno, yo a lo mío, ¿no? Un hombre, pues como decíamos, de un carácter bastante recio, que no quería movidas, ni historias, ni nada de nada, ¿no? Él, su neumático y seguir con su camión. Bueno, hay un momento en el que, mientras que está arrodillado, de repente la luz se pone detrás de él, ¿no? Y entonces dice, bueno, algo ha pasado porque no ha pasado cerca de mí en esta carretera este Peugeot, no sé qué es lo que ha ocurrido, pero ahora la luz está detrás de mí. Y de hecho, llega un momento en el que dice, y de hecho la luz ya no es amarilla, resulta que había cambiado a un azul, ¿no? Un azul metálico, como el de las soldaduras, que podemos encontrar en muchas ocasiones en la construcción, ¿no? Entonces, llega un momento en el que dice, bueno, ¿qué pasa? Además, la luz estaba bastante cerca de él, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se quiere levantar y no puede porque no tiene fuerza en sus piernas para hacerlo. Y entonces este señor, que está pues como en perspectiva lateral, ¿no? Y tiene la luz
para atrás, pues llega un momento en el que gira la cabeza, ¿no? Que eso sí que lo puede hacer, pero sus piernas las tiene paralizadas y de repente se encuentra pues un enorme objeto con forma de disco suspendido a unos 7 metros de altura y 3 seres humanoides mirándolo en el suelo, mirándolo fijamente, los 3 sin moverse. Dionisio Yanka mirándoles a ellos y ellos mirándole a él. 5 minutos así, en donde a Dionisio Yanka se le pasa por la cabeza de todo y los seres poco a poco como que se van acercando poquito a poquito, un paso, luego otro y luego otro. 5 minutos así sin quitarle el ojo de encima. Dionisio Yanka no sabía ni dónde meterse ya, ¿no? Con muchísimo miedo llega un momento en el que los humanoides se ponen detrás de él y entonces Dionisio Yanka observa cómo una mano, la mano, son seres que parecen seres humanos, pero tienen la frente es demasiado grande, tiene un cráneo demasiado grande, los ojos son muy alargados hacia los lados, él sabe que esto no es nada normal y de hecho uno de los seres, parecen 2 hombres y una mujer y eso está perfectamente definido en las características que luego pudo recordar gracias a la hipnosis regresiva que se le realizó. Bueno, pues uno de los seres le coge del cuello y sin violencia pero con firmeza le hace levantarse y entonces él se levanta, se queda totalmente quieto delante de ellos y resulta que uno de los humanoides empieza a colocarle un dispositivo parecido a una maquinilla de afeitar, podríamos decir, y se lo pone en la base del dedo índice de la mano izquierda y él nota como que le están sacando sangre. Y claro, llega un momento en el que Dionisio Yanka, bueno, pues vamos, quizá pues un poco sensible a este tipo de operaciones de extracción de sangre, pues ve 2 gotas de sangre y se desmaya este hombre, ¿no? Pierde el conocimiento y no recuerda absolutamente nada más, ¿no? Pero lo cierto es que su visión la tiene clara hasta ese momento, ¿no? Son seres rubios del tipo nórdico, 2 hombres y una mujer. De hecho, tienen la misma altura que él, más o menos, 1,70 m, 75. Vestían un uniforme gris de una sola pieza, muy ajustado, y unas botas anaranjadas con unos guantes anaranjados largos que llegaban hasta la mitad de sus brazos. Es una descripción bastante extraña, ¿no? No tienen ni cinturones, ni armas, ni cascos, pero tienen esa frente gigantesca y esos ojos gigantescos y alargados que a él le perturban muchísimo, ¿no? Bueno, en todo este incidente, estos seres llegan a un momento en el que hablan entre sí y hablan una lengua extraña, que sonaba como una radio mal sintonizada, como con chirridos y con zumbidos, ¿no? Como si la frecuencia en la que se estuviesen comunicando no fuese audible para Dionisio Yanka. Bueno, llega un momento en el que, como hemos dicho, le extraen sangre, Yanka se desmaya y de repente se despierta a las 3 de la mañana a unos 9 kilómetros de donde había sucedido el incidente con su camión, en el patio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, como decíamos, a 9 kilómetros. Totalmente en estado de amnesia, no se acuerda absolutamente nada, ni de quién es, ni de cuál es su nombre, ni de quién es su familia, ni qué está haciendo allí, ni cómo se llama el sitio. La memoria totalmente borrada, es como un robot. Dionisio Yanka, que comienza a despertarse a duras penas, empieza a arrastrarse el pobre hombre, consigue incorporarse y empieza a enfilar la primera carretera por la que ve, que es la ruta 3, y llega a un momento en el que se desmaya otra vez. Se desmaya porque no puede con sus fuerzas y vuelve a despertarse, ¿no? Y vuelve a penosamente arrastrarse, vuelve a incorporarse otra vez y empieza a andar por esa ruta 3. Y en la intersección con la ruta 35 un conductor lo encuentra caminando
totalmente perdido, desorientado y sin rumbo. El conductor, bueno, pues le ve que está fatal ese hombre, lo recoge, le lleva a una comisaría de policía donde es trasladado, después al hospital español de la zona, es un hospital que se llama el Hospital Español, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que allí hay un doctor que se llama el doctor Ricardo Smirnov, que lo atiende. Y claro, es un caso curiosísimo porque es un joven de 25-26 años de edad que estaba en un estado de amnesia total, pero absoluto, ¿no? No recordaba nada de su pasado ni quiénes eran sus padres. Lloraba este hombre constantemente, se preguntaba en qué ciudad estaba. Un auténtico drama, ¿no? ¿Qué le había ocurrido y por qué a él, ¿no? ¿Por qué a él y no a los demás? ¿Por qué él y no a aquel doctor Ricardo Smirnov o a cualquier habitante de Bahía Blanca o a cualquier habitante del mundo, ¿no? ¿Por qué él y no los demás? Esa gran pregunta que yo, la verdad es que necesito conocer, y por eso, pues claro, acabo hablando de estos casos y quizá con la ayuda de todos, entre todos podamos saber qué es lo que ocurre, por qué este absurdo del fenómeno ovni, por qué a uno y a otro no, ¿no? Quizá su sangre, su genética, algo dentro de su cerebro, algo que les interese a esos seres, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que en aquellas pesquisas médicas que le realizaron a aquel hombre, bueno, pues resulta que Dionisio Yanca como que reaccionaba con miedo. Cada vez que alguien le acercaba la mano, como que algo le había pasado en aquellas 2 horas de incidente en donde no se acordaba absolutamente nada, en donde él tenía miedo a cualquier tipo de contacto físico, ¿no? Además de eso, tenía un fuerte dolor de cabeza en el área del lóbulo parietal temporal derecho y bueno, pues le dolía muchísimo la cabeza y entonces le acaban trasladando al hospital municipal de la zona y de ahí al hospital militar de Bahía Blanca, ¿no? Bueno, pues resulta que llega un momento en el que este hombre se tiene que acostar, ya está bastante hecho polvo, se acuesta y se levanta 2 días después. Y en esos 2 días después resulta que lo primero que hace es pregunta la hora, quiere echarse un cigarro, este hombre fumaba, pues resulta que empieza a comprobar su ropa, ya empieza a recuperar algunos recuerdos y observa que en su ropa le falta el encendedor, el paquete de tabaco, una cajita metálica donde tenía el paquete de tabaco y el reloj también le falta, pero tiene 150.000 pesos ahí en los bolsillos, con lo cual si alguien quería robarle, pues evidentemente se podría haber llevado el dinero, pero no, como si esos seres se hubiesen quedado sus pertenencias, porque él preguntó la cadena de custodia de sus pertenencias y nadie había tocado absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el caso y bueno, pues Dionisio Yanca está allí recuperando la memoria en la cama, pregunta por su camión, el camión es encontrado a 18 kilómetros de Bahía Blanca, con el gato en su lugar y con uno de los neumáticos sacado en el mismo sitio en donde había ocurrido el incidente. Los papeles estaban en la guantera y bueno, pues nadie había robado absolutamente nada, ¿no? Y entonces el doctor Smirnov empieza a preguntarle, llama a unos psicólogos, le hacen una regresión hipnótica el día 5 de noviembre del año 1973 y entonces empieza a recordar en el punto en el que esos seres le cogen del cuello. Le daba pánico mirar en esas escenas donde está 5 minutos observando cómo se van acercando de manera muy siniestra, porque es un incidente pues bastante pues negativo, o podríamos decir desconcertante, ¿no? Y bueno, pues recuerda esa extracción con esa especie de dispositivo de extracción que se parecía a una máquina de afeitar, esa biopsia que le hacen, y de repente él recuerda en la regresión hipnótica como que hay un rayo de luz que empieza a envolverle y en ese rayo de luz es transportado hacia el interior del objeto volador no identificado. Allí se encuentra con una mujer humanoide con unos ojos inmensos de grande. Y resulta que, bueno, pues empieza a manipular algo que a él no le gusta. Son equipos médicos y quirúrgicos, tal vez preparándose para examinarlo, y eso es lo que parece que va a hacer. Pero Yanka tiene unos segundos en donde está allí tendido en una especie de camilla metálica, todo siempre la misma casuística, los mismos elementos, casi siempre los mismos, ¿no? Y entonces observa que uno de los humanoides
que él cree que puede ser el piloto, el encargado de dirigir lo que serían los movimientos del objeto, parece estar sentado enfrente de unos controles, de unas consolas de la nave. Tenía en su mano derecha una especie de palanca de mando y en el gran panel observa como una serie de monitores con una imagen de estrellas. Y él lo ve perfectamente, ¿no? Y dice que esas estrellas se repiten en todos los monitores, como si, bueno, pues es una escena también curiosísima dentro del fenómeno ovni. Este hombre no sabe qué estrellas eran, solamente veía puntos y bueno, ¿no? Entonces hay un momento en el que él ve que ese disco tiene como una especie de ventanas y resulta que observa como que del objeto sale una especie de mangueras. Unas mangueras y unos cables que son arrojados fuera de la nave. Esas mangueras se depositan en un pequeño curso de agua y los cables comienzan a hacer contacto con una torre de alto voltaje que hay localizada muy cerca de esa posición. Entonces, bueno, Dionisio Yanca se queda allí mirándolo, pero a él lo que le interesa es esa mujer, ese humanoide con forma de mujer que viene, que es como una especie de enfermera, que está ocupada con unos instrumentos, con una mesita que ponen muy cerca de él, y entonces ve que se pone esa mujer una especie de guante con una serie de pinchos, ¿no? Punzones, con una especie de punzones en la palma. Empieza a hacer una pequeña incisión en el parietal derecho, que era justo donde él tenía ese dolor, y resulta que la mujer, sin querer, pues resulta que golpea su arco superciliar izquierdo, produciéndole un hematoma que luego pues se le vio perfectamente en las pesquisas y en el análisis médico que le realizaron, ¿no? Bueno, cuando parece que terminan de examinar su cabeza, este hombre no tiene ningún tipo de dolor, y eso, bueno, pues es un punto a favor de estos supuestos seres. Resulta que llega un momento en el que le ponen como una especie de anestesia para que no le duela después las horas posteriores a la abducción que están teniendo. Es liberado de la nave y se despierta pues como un auténtico vagabundo errante, caminando con un estado total de amnesia por esa zona de estación de trenes que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Bueno, es muy interesante que el ufólogo, el investigador Fabio Zerpa, constató que el día 28 de octubre de 1973 hubo un incremento del consumo eléctrico justo en la zona de Bahía Blanca en donde estaba situada esa torre de alta tensión, en donde supuestamente aquel objeto pues habría interaccionado y habría quizá recuperado energía, habría chupado energía eléctrica de esa torre de alta tensión, ¿no? Luego, por otra parte, bueno, pues Dionisio Yanca siempre mantuvo pues la veracidad de su historia. Fue entrevistado por diferentes estamentos militares de Argentina, dibujó varios bocetos de lo que le había pasado, de la nave, del interior, de los seres. Estamos hablando de un hombre sencillo, casi primitivo, ¿no? Y en 2 días de entrevistas, una detrás de otra, se mantuvo reservado y sin ningún tipo de sentido del humor. Algo le había pasado que le había impresionado de por vida al bueno de Dionisio Yanca, ¿no? Y bueno, pues de hecho uno de los militares que se encargó de aquello, un médico militar, le llegó a definir como un hombre inocente al respecto del fenómeno ovni, un hombre que nunca jamás le había interesado nada, que no quería aparecer en los medios, que tenía una vida muy sencilla, muy normal, que lo que quería ese hombre era conocer a una mujer y casarse y tener su trabajo tan tranquilamente, pues quizá como todos, ¿no? Y que no tenía ningún tipo de necesidad de inventarse esta historia, ¿no? Luego, posteriormente, corroborada con lo que tenía, la señal que tenía en su lóbulo parietal derecho y finalmente con ese consumo eléctrico en Bahía Blanca, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este caso de Dionisio Yanca. A mí me interesan muchísimo estos humanoides. Yo no soy muy amigo de hablar de humanoides del tipo que se parezcan mucho a los seres humanos, pero la descripción con esos ojos tan alargados me llamó la atención y quizá pues era
tenía sentido y bueno, pues era necesario comentar este caso, ¿no? Porque ha habido diferentes incidentes en la historia relacionados con estos seres, ¿no? De poca credibilidad, pero para mí el caso de Dionisio Llanca es uno de los mejores de la historia de este tipo de casuística, con este tipo de seres prácticamente humanos, ¿no? Pero con esos ojos realmente desconcertantes, gigantescos, con esa voz, ¿no? Tomada y bueno, pues inescuchable, ¿no? Inaudible para los seres humanos, ¿no? Bueno, pues aquí les dejo el caso de Dionisio Llanca, me leeré sus comentarios con gran atención, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Y está descansando en una casita muy modesta de su tío, un hombre que se llama Enrique Ruiz, ¿no? Bueno, esto ocurre en el centro de Bahía Blanca, en Argentina. Y bueno, pues este hombre empieza pues su turno de noche, dentro de unas pocas horas, decide echarse la siesta, porque tiene que conducir toda la noche, y entonces se despierta a las 6 de la tarde, ve una serie de televisión que era realista, directa y sin elementos fantásticos, y entonces sobre las 12:30 de la noche, pues coge y bueno, pues empieza a meter diferentes elementos de construcción en su camión, un Dodge 600, y entonces él tiene como ruta de transporte pues ir a la localidad de Río Gallegos. Es un viaje rutinario de 2 días al sur del país. Bueno, pues ahí está Dionisio Llanca y hay un momento en el que para en una gasolinera ESO en la calle Don Bosco para cargar combustible y se da cuenta de que uno de los neumáticos está un poco flojo, pero bueno, no le da importancia y dice, bueno, ya cuando vuelva a parar, que desde luego pues es única en el fenómeno ovni, sobre todo por diferentes aspectos de su abducción que nunca habían sido vistos anteriormente. Vamos a ponernos en situación, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos ponemos en el día 27 de octubre de 1973. Aquí tenemos a Dionisio Llanca, que es bueno, pues este señor es camionero, pues tiene un perfil pues bastante llano, un hombre de pocas palabras, está soltero. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Vaya caso el que les traigo hoy de encuentros del tercer tipo, no muy habitual porque los protagonistas se parecen a seres humanos con unas sutiles diferencias y bueno, pues un caso que tiene a un protagonista que se llama Dionisio Llanca, que tiene una experiencia enigmática y traumática. Echar gasolina dentro de unas horas, pues lo vuelvo a revisar y entonces llega un momento en el que sigue su camino y mala decisión la de haber dejado ese neumático, porque resulta que por la ruta 3, a unos 19 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, se da cuenta de que el neumático está perdiendo el aire muy rápido, el volante empieza a vibrarle y entonces tiene que detenerse urgentemente para cambiarlo, se echa a un arcén de la carretera, ¿no? Y lamenta no haberlo hecho en la